desde lejos, caminos de tiza, abriendo surcos. ¿Y habrá diferencia entre aprender un oficio y el oficio de aprender? Sobre esto también conversamos con el filósofo Daniel Berisso. El oficio de aprender, me parece a mí que la palabra oficio remite un poco en algún sentido, algo que tiene que ver con una rutina, con una técnica que se repetitiva en algún sentido, ¿no? La palabra oficio implica recorrer un camino ya técnicamente prediseñado. Me parece a mí que el oficio de aprender, si lo observamos desde el pensamiento crítico, el oficio de aprender implica también una manera de desoficializar el oficio, ¿no? Es decir, es un oficio que al mismo tiempo desoficializa en algún sentido, porque incluye de alguna manera la rebeldía. El oficio de aprender no es solamente la rutina, es rutina pero también es rebeldía dentro de la rutina. Podríamos pensar que es rutina en tanto disciplina, en tanto cierto rigor que necesita el aprender, y esto de la rebeldía es muy interesante. Vos sabés que hace unos días, leí en un libro que salió hace muy poquito en España, que compiló José Contreras, una frase de la filósofa María Zambrano, que dice que la realidad es aquella que se resiste. Y dice, la educación empieza con esa resistencia. Y a mí me pareció muy interesante porque en uno de los trabajos que hice en un 7º grado, justamente en escuela primaria, me llamaron en el mes de octubre porque los chicos no querían aprender, molestaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ellos era algo insoportable, ¿no? Eso, digamos. ¿Y qué tratamos de hacer? Entender que esos chicos, esa resistencia mostraba una presencia. Esos chicos hoy estaban ahí presentes con la resistencia. La pregunta era, ¿podemos cambiarle el signo a esa resistencia para que se convierta en un despliegue de su potencia, de lo mejor de ellos, y no ese malestar que producían todos? Pero realmente es cómo miro esa resistencia, si lo miro como una presencia o como algo que está dirigido a mí y que es una amenaza, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece interesante cómo uno mira las escenas que vive, ¿no? Claro. ¿Ibas a decir algo? Sí, pensaba cuál es el lugar del saber en la escuela, ¿no? Muchas veces, tanto lo veo con los maestros y lo podemos pensar con los niños, porque siempre en la escuela pareciera ser que el saber es de otro lugar, ¿no? Aprendemos en la escuela un saber que se produce en otro lugar, o enseñamos ese saber. Y aprendemos para el futuro. Aprendemos para otra vida, muchas veces la escuela prepara para la vida. Los maestros tienen como un saber más o menos, porque la academia es el que posee el saber. Claro. Y yo creo que la escuela es productora de saber si está en ese territorio, que es el territorio de una pregunta, de una interrogación que dura, no de una interrogación que rápidamente encuentra su respuesta. Entonces, en un sentido o en otro, tantos maestros como alumnos, productores del saber, están colocados en lugares distintos en relación a lo que significa el aprendizaje, porque en eso que dure el saber, también que dure la interrogante, que dure la pregunta, también vamos construyendo recursos para aproximarnos a esa pregunta. Y esa pregunta a veces también es rebeldía, o sea, problematizar un texto, confrontar con otro. Me parece que por ahí anda la rebeldía del alumno. Es que yo, retomando el tema del saber, cuando hablábamos al principio de la artesanía, en general el oficio docente fue considerado simplemente como un hacer, ¿no? Yo por eso de entrada decía, bueno, es un hacer que conlleva un saber, pero no solo un saber externo o un saber que alguien aprendió de otro, sino un saber que se va produciendo en la misma situación de transmisión. Con los conocimientos, con las técnicas, con todo lo aprendido, el docente va produciendo un saber, y va produciendo un saber vinculado a las situaciones, vinculado a lo que está ocurriendo, y la escuela, me parece muy interesante pensarla así, y habitarla así, como un lugar donde producimos saber y donde los maestros producen saber
cada uno en su espacio, pero fundamentalmente en espacios colectivos, en el colectivo. Claro. Y desde ese lugar, la escuela, y cada vez más, si pretendemos que sea un lugar interesante para que los otros aprendan, cada vez más tendría que convertirse en un centro de aprendizaje también para los propios docentes. Esto también decías, es una diferencia, sí, ¿no? Sobre lo que era y es el oficio. El aprendizaje creo que está cuando, además de ese hacer y junto con ese hacer, hay un pensar, ¿no? Por eso cuando se habla de la reflexión sobre la propia práctica, creo que es uno de los aportes más ricos de los últimos tiempos, el valorizar eso. Es una reflexión sobre lo hecho que es mucho más, digamos, que se enriquece cuando esa reflexión puede hacerse con otros, digamos, cuando puede darse en espacios colectivos y no es algo introspectivo, y también cuando se da digamos, en instancias y en circunstancias donde no nos quedemos simplemente en la descripción o en lo que pasó, porque a veces también la reflexión puede tomar caminos no del todo interesantes, sino que, digamos, que vayan hacia el pensamiento. Incluso esto se enriquece cuando puede hacerse con otros y con otros que no necesariamente son los miembros de una institución, sino también con otros, leyendo un texto compartido, analizando una clase conjunta, quiero decir, teniendo siempre un elemento que nos sirva de disparador para poder pensar y para que en ese acto de reflexión, de pensamiento y de imaginación podamos crear conocimientos y podamos aprender a nuestro oficio o mejorar nuestro oficio y a enseñar cada vez mejor. Me quedo con esto que decía un alumno que entrevistaste, que me hagan dar cuenta de lo que significa ser alumno. Está diciendo, eso es lo que necesito de ustedes. Relación entre filosofía, pedagogía y amor, con Daniel Berizo. La idea esta de que la filosofía es amor a la sabiduría, y en tanto que es amor a la sabiduría, es búsqueda de la sabiduría y no meramente tenencia de sabiduría, ¿no? Inclusive hay un filósofo argentino, Rodolfo Agoglia, que dijo que este amor a la sabiduría hay que entenderlo también como sabiduría que brota del amor. No amor a la sabiduría en sentido estricto, sino como una especie de sinergia, una especie de sabiduría que brota de dos mentes en sintonía o más, ¿no? Es decir, una especie de saber comunitario. Ahora, en el caso de la relación con la pedagogía, bueno, claramente, digamos, cuando yo estoy dando, no estoy dando algo que busqué y encontré, sino que también estoy brindando mi búsqueda. Y al brindar mi búsqueda estoy dando algo que de algún modo no tengo. Y eso encaja un poco con la definición lacaniana del amor, ¿no? Dar lo que no se tiene. Casi podría decirse que en la educación hay mucho de eso, ¿no? De dar no solamente lo que uno ha encontrado, sino de dar la búsqueda, de poner el cuerpo, digamos, de dar mi tiempo, de dar mi tiempo. Y dar mi tiempo para algo que es el tiempo del otro, ¿eh? Un tiempo que de algún modo yo no voy a estar presente para recoger lo que sembré. Bueno, uno podría pensar qué ingrato esto, pero sucede de verdad que los docentes no están presentes cuando da fruto mucho de lo que ellos trabajaron, ¿no? Quizás habría que, perdóname, sí, cambiar la idea y no pensar que es ingrato. Ajá. Digo yo, ¿no? Porque me parece que solo el hecho de estar con el otro, explorando, intentando, estando juntos haciendo algo que nuevo, ya está. ¿Por qué queremos más y más y más? Después si vuelve, vuelve, pero cuando uno da, no está esperando siempre, ¿no? Porque ¿cómo disfrutan los maestros cuando después se enteran? Pero también disfrutamos dando clases, ¿no? A mí me gusta la educación porque está llena de paradojas. Entonces, por un lado es eso. Y un buen maestro, como decía Steiner, tiene que preparar al discípulo para la marcha. Y un buen maestro es el que después de eso queda solo. No es el que
lo deja atado a quien está aprendiendo, o al alumno, o al discípulo, sino, y eso es una de las particularidades de la educación, es preparar para que el otro se libere, preparar para la emancipación, ¿no? Pero por otro lado, y aquí tiene que ver con la concepción de oficio, el maestro necesita reencontrarse en el hacer y en el obrar de otros. Por eso se pone tan contento cuando alguien los reconoce, cuando pueden ver alguna marca de su enseñanza o algo que su enseñanza dejó, porque el oficio del maestro es muy traicionero, porque no es como un oficio como otros que uno actúa sobre una materia y uno ve la forma terminada. El maestro no tiene esa posibilidad porque, bueno, el niño, el joven se educa a través de muchos, entonces uno es la obra de muchos y de uno mismo. Entonces, dentro de esta concepción de oficio y del maestro como obrador y como productor de obras maestras, es muy gratificante y hace a su oficio ver rastros de sí en su obra. Daniel, y Alejandro. retomando... Perdón, Alejandro. Retomando lo que decía Daniel Berisso, fue por ahí, que hablaba de la sabiduría o el aprendizaje al que finalmente se llega. ¿Esto tiene que ver con transmitir confianza? Mira, algo me quedaba pensando en varias cosas. Pensaba en una situación que vivimos en el cole hace ya mucho tiempo y con un niño que no podía tolerarnos el proceso de no saber. O sea, no saber le era un problema, un obstáculo fuerte para, por ejemplo, resolver un problema matemático. Entonces, estuvimos mucho tiempo dándole la vuelta a qué intervención le podía posibilitar a él vencer, por ejemplo, esa situación que era que todo ese recorrido para él era un mundo que no podía transitar. Entonces, por ejemplo, le empezamos a ofrecer resultados. En vez de decirle, resolver el problema, el resultado de este problema es este. Y entonces él, de la mano de saber ese resultado, se animaba a adentrarse en la osadía de navegar por ese mar que en principio le parecía imposible. Entonces, eso es algo que no teníamos. Eso es algo que, si querés, era un dar que no poseíamos antes de encontrarnos con él y producir juntos. Y yo creo, de todos los modos, no advierto, digamos, lo ingrato de la profesión. ¿Será que, no sé, el primer día que estuve frente a un grado como maestro, sentí, cosquilleo. Sentí el ser humano más feliz del mundo, estar frente a esos alumnos. Pero le pasan muchas cosas a los maestros. Recuerdo el pedagogo mexicano Ángel Díaz Barriga, cuando vino una vez a la Argentina a dar una conferencia sobre los procesos de frustración de la tarea docente, que los hay. Obvio. Claro, pero ahí yo diría, pensaría que la frustración tiene como fondo un ideal. Claro. ¿No es cierto? No, pero a la vez es parte. El otro día un docente decía, frustrémonos y cada vez frustrémonos mejor, decía. Claro, o sea, es parte de la vida. Claro, ¿Quién no se frustra? El ideal es no pensar que te vas a frustrar, ¿no? Hay un tema de Teresa Parodi que en su estribillo dice así. No la olvidé jamás, mi señorita Inés, la del rodete atrás y lentes de carey. No me recordará, me dije, yo no sé, y la dejé pasar, mi señorita Inés. No la olvidó jamás. Bueno, a ver, ¿por qué hay maestros inolvidables, Laura? Sí, bueno, yo puedo pensar por qué para mí tengo algunos maestros inolvidables, ¿no? Y hice un recorrido y, por ejemplo, no me olvido nunca un profesor en sexto año del secundario que nos hizo una pregunta que todavía la recuerdo, ¿no? Que dice, ¿se puede reemplazar el esófago por un tubo de goma?
Era interesante que a él no le importara que hablemos con el otro, que miráramos, que ahí, más que transmitir confianza, él ya nos daba la confianza en el mismo momento. Que podían pensarlo. Exactamente, que nosotros podíamos pensarlo y hoy sé la respuesta también. O sea, no podés poner un tubo de goma porque el esófago tiene una función de sus movimientos peristálticos más la gravedad, o sea, solo sería la función de la gravedad. Provocaba una discusión. Sí, era una evaluación, por ejemplo, en ese caso. Pero yo creo que las marcas a mí me fueron quedando de distinta manera. Por ejemplo, en la maestría recuerdo Nicolás Casullo, siempre lo nombro porque para mí es como hacerle un homenaje. Él no sabe que para mí me dejó una marca bárbara. Él ni le importa a lo mejor. No sé si le importa. No tiene conciencia. No importa. Pero él, ¿qué hacía? Él nos narraba la Francia de Baudelaire, Le Flâneur. Entonces yo me iba con él a Francia. O sea, ahí la enseñanza tiene un lugar de transportarse y de otra cosa más que a mí me interesa mucho pensarlo, que es la idea del olvido. O sea, yo me olvido, aunque sea por un instante, que estoy acá, que dentro de un rato me voy, es el lugar de la presencia. Entonces, si vos podés lograr en la escuela instantes de presencia, de decir, acá estoy, algo y todo deja. lo demás no existe por un rato. Por un rato. Eso también lo otorga la lectura. Por supuesto. Es como un libro. Es armar tu propio texto. La palabra texto es tejido, entonces tejamos. La escuela también podrá producirnos ese texto para cada uno, ¿no? Bueno, volvemos, último tramo de nuestro programa y les sugerimos algo de bibliografía. Vienen de lejos